Queridos amigos, me da mucho gusto saludarles. Mi nombre es Danilo Obando. Vamos a continuar nuestro comentario sobre la carta de Judas y en esta ocasión es el párrafo número 9. La escritura nos dice así: pero ni siquiera el arcángel Miguel, cuando luchaba con el diablo y le disputaba el cuerpo de Moisés, se atrevió a proferir contra él juicio de maldición, sino que le dijo: que el Señor te reprenda. Judas, hablando de aquellos inicuos que hablan contra las entidades y poderes espirituales que ni siquiera comprenden, establece un comparativo con la actitud seguida por el arcángel Miguel. En nuestros días no estamos muy acostumbrados a hablar de los ángeles, porque la realidad material es abrumadora, y esto deja poco espacio en el intelecto para considerar algo que sea asociado con la fantasía y el esoterismo. Sin embargo, en la mente y el corazón del creyente es necesario que el rubro angelical tenga un lugar bien definido, porque Dios en su palabra nos habla vastamente sobre estos seres espirituales. De los ángeles debemos saber que Dios los creó. En la sentencia que Dios dio a Luzbel, presente en el libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 28, párrafo 15, dice claramente: desde el día en que fuiste creado y hasta el día en que se halló maldad en ti, eras perfecto en todos tus caminos. De donde podemos entender que todos los ángeles han sido creación de Dios. Luego, por lo que leemos en la Escritura, sabemos que hay varios tipos de ángeles, entre los que podemos señalar serafines, querubines, que es la clase a la que perteneció Luzbel, ahora Satanás, arcángeles, que son ángeles revestidos de autoridad por Dios, entre quienes se refieren Miguel, cuyo nombre significa parecido a Dios, y Gabriel, que significa hombre de Dios, y aquellos que se consideran ángeles caídos que fueron arrastrados por la cola del dragón hacia la tierra, que podríamos identificar como huestes de maldad en las regiones celestes que menciona Pablo en su carta a los Efesios, aunado a los principados, potestades y gobernadores de las tinieblas. De modo que debemos ser conscientes de su presencia entre nosotros. Al ser seres espirituales, no les podemos ver, salvo aquellos casos que Dios así lo determina, en los que lucen con aspecto humano. Volviendo a lo dicho por Judas en estos párrafos, pero ni siquiera el arcángel Miguel cuando luchaba con el diablo. Es importante saber también que aunque no la vemos, a nuestro alrededor existe una guerra entre los ángeles que sirven a Dios y por mandato de Dios a nosotros, y aquellos que sirven a Satanás en su constante acción en contra de la voluntad de Dios y que acechan en contra de nosotros. Jesús habló del ladrón que viene a robar, matar y destruir, y esa es la labor del diablo y sus demonios. ¿Cómo entender algo que no vemos? Fácilmente. Consideremos las ondas de radio, de televisión o de telefonía, que no vemos, pero que existen y nos rodean en todo lugar, salvo en aquellos en los que no hay cobertura. Judas menciona una lucha entre Miguel el arcángel y el diablo, y la disputaba el cuerpo de Moisés. Esta es una referencia única sobre el tema, y sabemos que toda la palabra es inspirada por Dios, de modo que es el mismo Espíritu de Dios que nos da a conocer esta lucha. Por lo que sabemos, escrito en el libro de Deuteronomio capítulo 34, versos 5 al 8, luego de su muerte Moisés fue enterrado en la tierra de Moab. Allí, en la tierra de Moab, murió Moisés, el siervo del Señor, conforme a lo que el Señor había dicho, y allí mismo lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, frente a Bet Pegor, y hasta el día de hoy nadie conoce el lugar donde fue sepultado. Cuando Moisés murió tenía 120 años de edad, pero sus ojos
nunca se nublaron, ni perdió su vigor. Los hijos de Israel lloraron a Moisés en los campos de Moab durante 30 días. Así se cumplieron los días de llanto y de luto por la muerte de Moisés. Y en ese evento Judas revela que Miguel no se atrevió a proferir contra él juicio de maldición, sino que le dijo: que el Señor te reprenda. Saber nuestros límites es crucial para no caer en el lazo del diablo. Miguel, siendo arcángel de Dios, los sabe y por ello se abstuvo de maldecir una entidad espiritual, como hacen aquellos perversos que blasfeman contra ellas, y de quienes nos instruye el propio Judas en el párrafo 8 de esta carta. A manera de reflexión y considerando que los demonios necesitan un cuerpo para poder habitar en nuestro medio, según leemos en el pasaje que narra la liberación del Gadareno, se pudiera pensar que el cuerpo inerte de Moisés, habiendo sido un poderoso siervo del Señor que había conservado su fortaleza física hasta su muerte, el enemigo haya intentado obtenerlo para que él mismo o alguno de sus demonios lo habitara. Y ahí es en donde vemos la acción de Miguel impidiendo que eso sucediera al clamar: que el Señor te reprenda. Debemos entender que tanto los ángeles como los demonios exceden nuestras habilidades y fortaleza física de manera significativa, por lo que al enfrentarnos debemos hacerlo con aquellas armas espirituales que nos han sido dadas por nuestro Dios. Pablo lo dijo así a los creyentes radicados en la ciudad de Corinto, en los versos 4 al 6 del capítulo 10 de su segunda carta. Las armas con las que luchamos no son las de este mundo, sino las poderosas armas de Dios, capaces de destruir fortalezas y desbaratar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Estemos atentos para echar mano de ellas en todo momento y poder enfrentar a nuestro adversario. Bendiciones y paz. Nos vemos en la siguiente.